Hola, buenas noches. Intenté recién ingresar, pero no sé qué pasó. Mi nombre es Gabriel Jorge, pertenezco al Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida. Estamos en Tristán Suárez, Saavedra 426. Nuestra congregación, nuestros líderes son el apóstol Waldo Cabral y el apóstol Carina Ambrico. Tenemos también como nuestro líder también espiritual, el apóstol Rosendo Salto, está de Santiago. Mandamos saludos y a toda la congregación de allá. El apóstol junto a los pastores y a los líderes llevamos palabra de vida, palabra de fe, todos los días a las 16, a las 18, a las 20 y a las 22:30. Y nos pueden escuchar también en Voz de Alerta por YouTube, donde también se repiten estas palabras. Hoy es 15 de julio, son las 20:05, 8 grados hace, así que vamos a empezar. Buenas noches a la gente que se va conectando. Ahora vamos a llevar la palabra. Este domingo el apóstol en su prédica estuvo hablando varias cosas y entre sus cosas hablaba del líder, de los líderes. Y la palabra líder tiene muchos significados. Según el diccionario, el líder es una persona que encabeza o que dirige un grupo. También es una persona o cosa que ocupa un primer lugar en una clasificación o en una competición. Eso es un líder, el primero. Pero a veces uno confunde la palabra líder con palabra jefe. Entonces yo también busqué la palabra jefe, lo que significaba. El jefe es una persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo. Es un representante o un líder de un grupo. ¿Un líder puede ser un jefe? Sí, puede serlo, no tiene por qué. ¿Un jefe puede ser un líder? A veces no. Hay jefes que no son líderes, son solamente jefes. O sea, la palabra líder es mucho más abarcativa. Entre el líder incluye también el jefe, pero el jefe no incluye al líder. ¿Por qué? Porque el líder, según el significado de la palabra, significa guía. No todos los jefes son guía. Un líder es guía. Jesús era un líder. Jesús era guía. En nuestro mundo tuvimos muchas autoridades. Buenas noches, Sole, bendiciones. Muchas autoridades, muchos jefes o llamados líderes que no eran guías, eran simplemente gente con poder, gente que tenía, como dice la palabra, autoridad o poder o aún beneficio sobre otras personas. Eso no los hacía líderes. Sí, quizás jefe o autoridad, patrón, no sé, a un cargo, pero no por eso es un líder. Un líder, como bien dice la palabra, es una persona que guía. Muchas veces el líder a veces sale del grupo de uno mismo, es uno más del grupo que sin quizás proponérselo termina siendo el líder y todo el grupo lo sigue. Eso es un líder. Por eso a veces se dice que el líder se nace, no se hace. Pero bueno, eso es
Eso a veces también es un propósito, un dicho. En la Biblia tenemos muchos líderes, muchas personas que algunos fueron profetas, otros pastores, otros reyes, pero tenían un liderazgo porque el líder también reconocía autoridad. El líder a veces reconoce o se sujeta a autoridad. Un ejemplo, por ejemplo, Moisés, que reconocía a Dios, más allá que muchas veces discutía con él, pero lo reconocía como una autoridad, como nuestro líder realmente, como es Dios, y le hacía caso y cumplía las cosas que Dios le decía. Dios en largo del tiempo en el que figura la Biblia ha puesto en el mundo muchos líderes, muchos profetas, muchas personas de Dios para ayudar a las demás personas. Bendecido Waldo, apóstol Waldo, buenas noches. Ha puesto muchos líderes en el camino para ayudar a las personas. Por ejemplo, Moisés con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, y otros líderes como David, Samuel, donde en determinadas ocasiones le hacía ganar guerras o batallas o le daban las bendiciones de no pasar hambre, o por ejemplo como un líder Noé que hizo construir una barca, más allá que muchos creen que un líder tiene que ser una persona con autoridad entre muchas personas, entre una multitud, y no siempre es eso. De hecho, cuando Jesús empieza su transitar, elige pocas personas. Y su núcleo eran los apóstoles, eran 12 personas, no eran un número muy elevado. Más allá que después con el correr de los tiempos, el número fue aumentando, pero el grupo que había elegido Jesús en su momento eran 12. Así que, como bien digo, a veces el líder es un guía. Y un guía en este transitar en lo espiritual es un guía que no tiene que buscar, ¿cómo decirlo? No busca algo comercial. Si un guía, un líder espiritual, un líder de Dios no tiene que buscar algo comercial, un fin, un beneficio económico o de alguna clase, sino tiene que buscar que las personas logren la vida eterna. O sea, un líder no busca vender algo, un líder espiritual, un líder en Cristo, tiene que buscar que las personas logren la vida eterna. Él mismo también logre la vida eterna. No está para prometer cosas. Un líder no debería prometer cosas, sino un líder está para, como la palabra dice, para guiarlos, para ayudar en el camino, en el proceso de cada uno hacia la vida eterna. Dios puso en nuestro camino a muchas personas que uno debe reconocer como líderes. En este momento nuestro líder en la iglesia es el apóstol Waldo y la apóstol Karina, y eso implica que debemos sujetarnos a autoridad. Un líder es, como dije antes, una persona que va ordenando, va encabezando, va dirigiendo el grupo. Si la persona en el grupo no quiere seguir ese grupo, se aparta del grupo, o sea, se aparta de la bendición. Si el líder está puesto por Dios y ese líder tiene bendición
y ese líder lleva un grupo, y de ese grupo la persona se aparta porque no quiere cumplir, pierde su bendición. Y esas veces de los cristianos muchas veces no lo entendemos eso. Confrontamos con los líderes. Creemos que nuestra razón a veces es mucho más importante que lo que Dios le puso a nuestro líder espiritual del momento que tengamos. Y eso a veces nos lleva a que nosotros perdamos el camino, ¿sí? Confrontar con un líder por cosas que a veces nosotros no entendemos nos puede provocar que nos descarriemos, perdamos el camino. Si nosotros dudamos de nuestros líderes, tenemos que hablar con Dios y quizás que nos guíe o que nos ponga otra persona en el camino, pero no tenemos que entrar en conflicto con la persona que puso. Si nosotros realmente creemos en Dios y Dios nos dice que la persona que está en este momento como líder del grupo, realmente sabemos que viene de Dios, tenemos que obedecernos y sujetarnos a Él, porque estamos indirectamente sujetándonos también a Dios. El pueblo de Israel muchas veces no lo entendió eso, a pesar de tener a Dios demostrándolo en forma visible prácticamente, con los milagros que sucedían desde el Éxodo, con la apertura del Mar Rojo, la comida que no les hacía faltar y todos los milagros que sucedían en ese momento, como cuando Dios hizo brotar el agua de la roca, muchas veces dudaban. Y ese dudar del líder nos llevaba a entrar en conflicto. Y cuando nosotros acá se dice, cuando entran en conflicto de intereses, uno termina perdiendo el camino. Y eso llevó al pueblo de Israel a estar 40 años en el desierto. Confrontar, pero el Padre, Dios, Jehová, no nos abandonó. Nos mantuvo con misericordia. No le dio la bendición definitiva, que era la tierra prometida, pero nunca los abandonó. A pesar de que muchos a veces hasta suplicaban que los abandone porque parece que se peleaban con Él. Lo desobedecían o hacían cosas que inclusive Dios decía que estaban prohibidas. En Hebreos 13 hay una palabra muy interesante que refleja un poco lo que estaba diciendo en Hebreos, el capítulo 13, el versículo 17, habla de la obediencia. Y dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Acá están diciendo que tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer a nuestros pastores. Y la iglesia de Cristo, muchas veces desobedece, no se sujeta a los pastores, se descarrila, hace lo que cree cada uno que tiene que hacer y no lo que la iglesia, en este caso el líder que nos puso, dice que hay que hacer. Y eso nos entra en conflicto y hace que nos apartemos del camino. Y a la larga, el único perjudicado es uno mismo. Apartarnos del camino significa no llegar a la vida eterna. Y el único que se perjudica es uno. ¿Por qué? Por no seguir al líder que Dios puso en nuestro camino. No tenemos que entrar en conflicto. Si hay cosas que no entendemos, las tenemos que preguntar. Nuestra congregación tiene, por suerte, 2 líderes que escuchan y que rinden cuenta con Dios. Y es lo único que a mí me preocupa. O sea, yo o las personas que puedan hablar con el líder, en este caso, no se tiene que preocupar por cómo va a obrar esa persona, sino uno tiene que considerar que está hablando con la persona que puso Dios en su camino
Y ese pensar, ese sentir hace que usted, cuando hable con su líder, que le haya tocado en ese momento, esté protegido por Dios. Ahora, cuando yo no reconozco la autoridad, como yo no reconozco a ese líder, no estoy reconociendo la autoridad de Dios. Y eso, a la larga, me va a perjudicar. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros apóstoles, a los líderes de la iglesia. Tenemos que empezar a creer en Dios, en Jesucristo, que muchos lo leen, hablan de Él, pero no siguen sus enseñanzas. Y eso a la larga nos va a llevar a descarriarnos, a perder el camino. Jesús, en todo su trajinar, en todo su tiempo que estuvo en la tierra, siempre dijo que obedecía en todo momento al Padre, que hacía lo que el Padre decía, que se sujetaba a lo que el Padre decía. O sea, era una persona, un líder bajo autoridad del líder superior, que es Dios. Y así tenemos que todos nosotros, sujetarnos a Dios, sujetarnos a los líderes que nos ponen, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, y no descarriarnos. Muchas veces uno a veces ve que en las iglesias el pastor, el líder de la comunidad, está tratando siempre de contenerlos, tratando de buscarlo, que se vengan en el camino, y creo que no debería ser así. Uno debería ir buscando el camino, porque ser cristiano, ser un hijo de Dios, es por elección, no por obligación. Así que está en cada uno lo que queramos elegir. Yo, para terminar, quería leer una palabra que me gustó mucho, que está en Hebreos 13, que son los deberes de los cristianos. Dice: pertenezcan al amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos justamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicadores y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa de pecados es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan en su nombre. Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar vuelta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiados en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que los hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Amén.
Hermanos, ahí tienen los deberes de los cristianos. Busquen a sus líderes, confíen en ellos, hablen, pregunten, busquen su liderazgo, su guía, su palabra, porque si son hombres de Dios, lo va a llevar por el buen camino. No se dejen influenciar por las personas que están fuera del camino de Dios, porque lo único que van a hacer es que nos apartemos y que no lleguemos a nuestro final, a nuestro gran premio, que es la vida eterna. Así que, hermanos, era eso lo que quería compartir, unas palabras, y espero que les sea de provecho y de bendiciones. Agradezco a todos los que estuvieron conectados. Hoy no fueron muchos: a Nano, a Sole, al apóstol Waldo, al apóstol Karina, a Angie, a Jessy, a Sole, a Janina Rodríguez, a la apóstol Karina, a Alicia. Bueno, y a todos los que nos vean más adelante en las repeticiones, como dije, por YouTube o por Facebook, que Dios les bendiga, que si no tienen un líder en su vida, puedan buscar uno, o que Dios los ayude a buscar uno. Obedézcanlo, pídanle en su guía y traten de encaminarse para poder llegar a la gran bendición que es la vida eterna. Todo lo resto es pasajero. Este mundo es pasajero. Así que no se dejen tentar por el diablo ni por las malas influencias. Así que buenas noches, hermanos, y que Dios los bendiga. Amén.